Buenas tardes. La coalición sindical rechazó este lunes el impuesto a las grandes transacciones financieras, calificándolo como un robo al bolsillo de los venezolanos. Se le mete la mano en el bolsillo a las personas que reciben remesas a través de Cele, Reserve o alguna otra de las billeteras digitales existentes. Esto con el objetivo de tratar de sacar dinero de lo que la gente que se emigró está produciendo y le está enviando a los venezolanos y venezolanas, a las trabajadoras y trabajadores. El otro elemento de este impuesto regresivo con el cual se nos quiere hacer pagar la situación de crisis que vive hoy Venezuela es con el pago de dólares. Toda transacción, por más pequeña que sea, usted, un jubilado, una trabajadora de una empresa privada o pública, paga en algún negocio, algún comercio que considere el gobierno que es sujeto pasivo especial, le aplica el 3% de impuesto. Los sindicalistas aseguraron que las mesas del diálogo que supervisará la Organización Internacional del Trabajo deben tener como base el cumplimiento del artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los dirigentes sindicales de base insistimos en varias oportunidades que ese diálogo, que esa mesa se debe dar bajo la primicia del artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para las negociaciones tripartitas con el tema de los sueldos y salarios de Venezuela. Ese es el contexto que debe realizarse bajo esa mesa de diálogo social con la OIT, bajo la primicia del artículo 91 de nuestra Carta Magna. Por otra parte, ya basta que los eruditos del Ministerio de Planificación sigan imponiendo los beneficios que ellos unilateralmente seleccionan para los dirigentes, para los trabajadores, para las bases de este país, que son los trabajadores más humildes. Los sindicalistas pidieron a los trabajadores de las empresas públicas y privadas, jubilados y pensionados, unirse a la próxima jornada de protestas el miércoles 6 de abril para exigir un salario digno y el respeto a sus derechos laborales. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. La Federación Nacional de Ganaderos y la Asociación de Productores Rurales del Estado Barinas hicieron un llamado a la administración de Nicolás Maduro para tomar acciones contra las invasiones y ocupaciones ilegales de tierra. FEDENAGA denunció la extorsión que supuestamente hacen algunos funcionarios públicos. Además, recordó que la actuación del Estado es necesaria para resolver la problemática que afecta directamente a la producción nacional. Así lo señaló Armando Chacín, presidente de la Federación. Además, FEDENAGA propuso la creación de un comité de víctimas para darle forma a la recuperación del sector. Entre tanto, José Labrador, presidente de Asobarinas, recordó que tiene 4 años luchando contra los presuntos atropellos a las familias productoras del campo barinés. Asimismo, denunció que la producción en el estado se redujo en un 90%. Creemos que las instituciones y los organismos de seguridad del Estado están para cumplir la ley y hacerla cumplir. Y es lo que hoy estamos diciendo aquí. El campo o los productores del campo no tenemos colores políticos, lo nuestro es producir, es trabajar. Barinas llegó a sembrar 70.000 hectáreas de maíz. Hasta el 2014, 2015 tuvimos una capacidad de siembra de 70.000 hectáreas, una cobertura de siembra de 70.000 hectáreas. ¿Qué ha causado estas ocupaciones ilegales? ¿Qué ha causado este ataque al campo? Que lleguemos a números de 8.000 a 8.500 hectáreas en la última época de siembra, entre maíz y arroz. O sea que redujimos casi un 90% la cobertura de siembra. ¿Cómo incide esto en el Producto Interno Bruto del país? En casi 4 puntos. Y hoy queremos decirle al Estado, mire, esos productores aún tienen voluntad de trabajar. Restituyanle sus derechos ahí, díganle, denle otro espacio donde ellos puedan hacer su actividad normal, su vocación de servicio es sembrar, es producir ganado, producir leche, producir carne. Restituyanles sus derechos.
El secretario de la ONU, Antonio Guterres, señaló que el objetivo de la organización es reducir drásticamente el gas y el petróleo de aquí al 2050, además de eliminar el carbón para que el futuro sea viable. Asimismo, las emisiones de gases de efecto invernadero deberán reducirse en un 43% antes del año 2030 y las de metano tendrán que disminuir un tercio para limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados en el 2100. El nuevo informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático también señaló que el 10% de los más ricos representa el 45% de las emisiones de dióxido de carbono. El número de víctimas en Bucha podría ser superior a 300 personas, así lo aseguró el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, al tiempo que acusó a Rusia de destruir su país y estar cometiendo genocidio tras conocerse las imágenes de presuntos civiles asesinados en las calles de Bucha. Además, Zelensky señaló que el Kremlin da un trato que calificó de inhumano a los prisioneros de guerra. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que sea juzgado por los supuestos crímenes de guerra en Ucrania, especialmente por la presunta masacre en Bucha. Estados Unidos informó que Rusia planea centrarse en el este y parte del sur de Ucrania para tratar de invadir el país. Así lo manifestó Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca. Cabe destacar que los países occidentales anunciarán nuevas sanciones contra el Kremlin. Amigos de la emisión central, buenas tardes. Costa Rica tiene presidente electo. Este domingo, Rodrigo Chávez, abanderado del Partido Progreso Social Democrático, se impuso al expresidente y candidato del Partido Liberación Nacional, José María Figueres. Chávez consiguió la victoria en segunda vuelta luego de superar a su adversario con una ventaja de casi 6 puntos porcentuales. Con su triunfo, Rodrigo Chávez, un tecnócrata con doctorado en economía y con estudios avanzados en la Universidad de Harvard, se consolidó como el outsider de la política costarricense. Su discurso antisistema y sus continuas críticas a los partidos tradicionales lograron conectar con un electorado que, descontento, optó por distanciarse de las organizaciones políticas más conservadoras. Aunque Chávez dedicó 27 años de su vida al trabajo dentro del Banco Mundial, denuncias por aparente acoso sexual mancharon su expediente. Salvo los 6 meses en los que fungió como ministro de Hacienda del actual presidente Carlos Alvarado, Rodrigo Chávez no tiene experiencia en el ruedo político. Esa falta de veteranía, sumada a la escasa presencia de su partido dentro del Congreso, le impedirá gobernar en solitario. La necesidad de acuerdos y consensos con otras formaciones parlamentarias podrían dificultar las reformas que desea impulsar desde la presidencia. De acuerdo con sus promesas, tales cambios serían aprobados por la ciudadanía mediante referendo. Quizá por esa razón es que Chávez ha llamado a la unidad. Envío un mensaje a José María Figueres. Lo felicito por su hidalguía. Le pido que trabajemos juntos, expresó el presidente electo durante la jornada de este domingo. Rodrigo Chávez tomará posesión del cargo el próximo 8 de mayo. A partir de ahí quedará a la cabeza de una Costa Rica corroída por la corrupción, golpeada por el desempleo y diezmada por la inflación y la deuda externa. Familiares de presos políticos se concentraron nuevamente en los alrededores de la sede de la Oficina para el Desarrollo de las Naciones Unidas en la ciudad de Caracas para exigir su inmediata liberación a la administración de Nicolás Maduro. Nosotros tenemos 19 años en esto y ya yo creo que ya es hora de hacer justicia. A él fue sentenciado a 30 años de prisión por los sucesos del 11 de abril del 2002. Necesitamos justicia, necesito que mi papá esté en su casa. Para nosotros fue demasiado duro asimilar que mi papá no iba a estar ni para un cumpleaños, ni para una Navidad, para nada, en realidad.
Yo crecí viendo a mi papá en Ramo Verde. Prácticamente toda mi vida, yo tengo 21 años hoy en día y toda mi vida la he pasado en una cárcel. Te puedes imaginar vivir esta situación, la familia se desintegra, más allá de eso, los hijos a veces tienen que huir porque son objeto de persecuciones políticas y ya nuestra familia a partir de ese mes de agosto del año 18 no volvió a ser los mismos. La protesta estuvo acompañada de diversos dirigentes políticos quienes pidieron a la sociedad civil no hacer de lado estos casos. Nosotros tenemos que estar permanentemente actuando en función de lograr que haya libertad plena para los presos políticos. Y hoy estamos aquí para eso, para acompañarlos, para que no se sientan solos, para que sientan que hay un país que tiene que despertar ante la situación que Venezuela está viviendo. Guanipa aseguró que actualmente se mantienen conversaciones con quienes buscan retomar las negociaciones en Venezuela y que la liberación de los presos políticos sea finalmente una realidad. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Buenas tardes. El dirigente nacional del partido Voluntad Popular, Freddy Superlano, fijó posición frente a las últimas acciones del expreso político Daniel Ceballos. Este señor Ceballos recientemente se ha prestado para los intereses del régimen, del poder de facto, de aquellos hoy en día que tutelan desde Miraflores, desde la usurpación, el poder en Venezuela. El mismo que utilizó la Administración de Justicia en el año 2014, si no me equivoco, para encarcelar no solamente a Leopoldo López, nuestro líder, fundador, nuestro coordinador nacional, que he mantenido por una lucha siempre digna por el pueblo venezolano, ese mismo que humilló a su familia, que se burló de los electores de Táchira en su momento, y de que ahora decide pues, formar parte de esa voluntad popular bizarra. El dirigente político detalló el proceso que se llevará a cabo en los próximos días para la celebración de elecciones internas de la Tolda Naranja. El proceso es bien amplio. Es un proceso que por supuesto, y lo hacemos en la práctica, ¿no? Aquel que tenga disidencia en relación a en cómo se direcciona alguna de nuestras estructuras en el partido, tiene la oportunidad de en estos días de manifestarlo y de proponer su oferta electoral, su propuesta electoral como tal. Y eso se somete a consideración de nuestra militancia, de las personas que forman parte de Voluntad Popular, ¿no? Simplemente un proceso pues muy llano. No interviene para nada la dirección nacional ni tampoco las direcciones regionales incluso de sus municipios. Incluso en sus municipios quienes intervienen son los equipos parroquiales que al final del día fueron los que terminan pues votando por quienes los van a dirigir como tal. Superlano llamó a la unidad del denominado G4 para la celebración de unas primarias de cara a las elecciones del 2024. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. La dirigente político y presidenta de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, se refirió este martes a la posible realización de unas primarias por parte de la oposición. Indicó que a pesar de que todavía no están claras las bases para este evento, su organización política participaría. Nosotros sí creemos en la necesidad de un proceso de medición para que lleguemos a una elección presidencial libre, justa y verificable, una que no nos van a regalar. Con respecto a la organización del evento, descartó la petición de una participación por parte del Consejo Nacional Electoral y aseguró que la fecha para este proceso aún está en estudio. La ciudadanía es capaz perfectamente de organizarse para llevar a cabo un proceso como ese. No sería la primera vez que lo hacemos. Hemos hecho 2 consultas populares organizadas por los ciudadanos. En Venezuela hay ciudadanos de suficiente solvencia moral que pueden ser designados para organizar un proceso de medición. Los hay. No están en el CNE. Todavía no están establecidas las bases de ese proceso. Eso todavía no está claro. Te repito, en nuestro caso ni siquiera tenemos claro cuál sería el nombre, el mecanismo, etcétera. Evidentemente hay un debate en las fuerzas democráticas sobre este tema. Lo que voy a ratificar es que para cualquier proceso de medición que venga, Encuentro Ciudadano se va a contar.
En materia de derechos humanos, la dirigente política indicó que la oficina de la Corte Penal Internacional establecida recientemente en Venezuela debe escuchar a las víctimas y aseguró que el fiscal general de esa instancia, Karim Khan, ya tiene suficientes pruebas para juzgar a funcionarios que hayan cometido delitos de lesa humanidad. En esta etapa en la que nos encontramos en la investigación de la Corte, ya se pueden ordenar capturas. Ya se puede determinar responsable. Y debo decir también que como abogado de víctimas puedo afirmar que ya el señor Khan tiene suficientes elementos de prueba para abrir definitivamente varios casos, para enjuiciar con nombre y apellido a distintos responsables. Por último, Solórzano informó la incorporación del diputado Luis Barragán y del dirigente William Anseume a las filas de Encuentro Ciudadano. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Estamos en Bucha, escenario de la mayor masacre de civiles destapada en Ucrania desde la invasión rusa. El gobierno denuncia genocidio y crímenes de guerra. Se han contabilizado por el momento unos 300 muertos solo en esta zona, pero seguramente sean más. Ya se han recogido los cadáveres que había regados por las calles, muchos de ellos maniatados y con tiros en la nuca, fusilados según el alcalde. Pero ahora están apareciendo más cuerpos en los sótanos de las casas y en los patios. En este mismo lugar se acaban de levantar 6 cadáveres, un niño, 3 mujeres y 2 hombres. Según la policía, soldados rusos les dispararon y luego los quemaron. Durante la ofensiva, los muertos tuvieron que ser enterrados en fosas comunes por los propios vecinos que no pudieron ir a los cementerios porque estaban a tiro de los rusos. Desde Bucha, Sara Gómez Armas para la agencia EFE. Ucrania aseguró que Rusia reagrupa a sus tropas en la zona de Donbass para tomar control completo. La región es reconocida como independiente por el Kremlin. En Kharkiv, 6 personas fueron asesinadas y 8 resultaron heridas por los bombardeos rusos durante este martes. Así lo informó el gobernador militar de esa región ucraniana. También se registraron explosiones en la región de Leópolis, en el oeste de Ucrania. Rusia aseguró que derribó helicópteros que iban a sacar a jefes militares ucranianos de Mariupol. También el Kremlin señaló que las denuncias de atrocidades buscan el fracaso de las negociaciones con Ucrania. Las 2 mayores plataformas cibercriminales rusas fueron sancionadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en coordinación con Alemania, quien incautó $25 millones en bitcoins. Hemos evaluado el momento en el que estamos. Apreciados bogotanos, estamos en el momento de mayor riesgo para nuestra vida y para nuestra ciudad. La criminalidad y el terrorismo tienen a Bogotá como blanco. Así nos lo han confirmado las autoridades, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional. Tras una reunión se definieron 10 nuevas medidas de seguridad en Bogotá que incluye eliminar el parrillero de las motocicletas durante los días jueves, viernes y sábado, desde las 7 de la noche hasta las 2 de la madrugada. 5 medidas se tomaron por parte de las autoridades y 5 medidas de contribución de la ciudadanía. ¿Por qué, apreciados bogotanos? ¿Por qué nuestra policía, nuestra fiscalía, la alcaldía, en el Consejo de Seguridad, estimamos que estas otras 5 medidas también son indispensables? Porque en Bogotá la mitad de los delitos, los asesinatos, los actos criminales vienen cometidos por organizaciones criminales, pero la otra mitad ocurren por intolerancia social, por comportamientos inadecuados de la ciudadanía. Lo que les estamos rogando es que nos ayuden a bajar esa mitad del riesgo con su comportamiento. Cabe destacar que habrá algunas excepciones para las personas con labores específicas que deban transportar parrillero dentro de los horarios de restricción. Desde el inicio de esta semana, los motorizados han realizado protestas y cierre de avenidas en la capital colombiana para rechazar la nueva medida que estará vigente hasta junio, con posibilidad de prorrogarse. Las partes han acordado, señor presidente, usted también ha acordado que mi fiscalía podrá abrir
o la Fiscalía de la CPI podrá abrir una oficina aquí en Caracas. Es un paso muy importante. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció la apertura de una oficina en Caracas con el objetivo de continuar con la investigación de los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. El abogado y defensor de derechos humanos, Joel García, aplaudió la medida considerándola de un avance para lograr la justicia que anhelan las víctimas, como son los presos políticos y sus familiares. Si Karim Khan creyera en la justicia venezolana, no tiene por qué venir a instalar una oficina en Venezuela, en Caracas. Vean ustedes la Comisión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas. Pidió ingresar a Venezuela y no lo dejaron. Está trabajando desde Panamá con las víctimas, testigos y nosotros los abogados que le damos la información. Sandra Hernández, esposa del sargento mayor de la Guardia Nacional, Luis Alexander Vandres, detenido en 2019, expresó su optimismo por la decisión de la CPI. Sin embargo, denunció que continúan las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Es muy preocupante para nosotros como familiar, ya que el juicio es oral y público y podemos ver todo lo que allí sucede, que los funcionarios de la DIGESIN son los mismos que van a los tribunales a hacer el papel de testigo. O sea, los mismos torturadores son los testigos o funcionarios actuantes que van a declarar en los juicios de los muchachos. En noviembre pasado, al firmarse un memorándum de entendimiento entre el Estado de Venezuela y la Fiscalía de la CPI, el organismo internacional ordenó abrir una investigación formal por el caso que se sigue a la administración de Nicolás Maduro, ante la represión de las protestas de 2014 y 2017. ¿Por qué a la Corte Penal no le niega el ingreso? Porque Venezuela forma parte, ¿verdad?, del Estatuto de Roma y aquí la persecución es instituto persona, es decir, se va a perseguir a los autores materiales y determinadores de estos crímenes de lesa humanidad. La Corte Penal Internacional va a conocer de primera mano, de víctimas, de testigos, de abogados, lo que está ocurriendo en Venezuela. Por su parte, Sandra dijo que seguirá denunciando ante los organismos nacionales e internacionales las violaciones de los derechos humanos de su esposo y los otros 24 militares detenidos por el levantamiento militar del Comando de Cotiza en Caracas. Antes del inicio del juicio, en reiteradas oportunidades, mi persona se ha enfocado en hacer innumerables denuncias sobre violación de derechos humanos en Ministerio Público a nivel nacional e internacional. Y dentro del juicio también mi esposo hizo uso de su derecho a declarar y señalar a uno de los funcionarios actuantes que fue uno de los que lo torturó personalmente. Las organizaciones no gubernamentales aseguraron que el próximo paso de la CPI será informar quiénes integrarán este equipo que estará en Caracas, mientras el organismo de justicia internacional continúa recibiendo las denuncias y documentación de las presuntas víctimas del Estado venezolano. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. No podemos especular cuál va a ser la posición de la Corte sobre su competencia. Lo que sí podemos asegurar es que hay varios criterios que todavía vinculan al Estado venezolano, pase lo que pase, en todo caso, a obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, de las cuales no se puede desvincular sobre texto de una alegada denuncia. Y creemos que la Corte ahora tendrá que tomar estos criterios de la OCE 26 en cuenta para tomar una decisión que sea compatible con los principios del derecho internacional. Entonces, nuestra posición y nuestra también expectativa es que la Corte pues decida conocer de este caso y que podamos ver una participación del Estado venezolano que estuvo ausente durante la mayor parte del procedimiento ante la Comisión, pero que por supuesto tiene garantizados sus derechos procesales al debido proceso y puede hacer parte de este procedimiento ante la Corte. Y creo que ese es un debate que es bueno que se dé en el seno del sistema interamericano y que pronto Venezuela pueda reintegrarse a este sistema regional de protección que es su sistema natural y está previsto para la defensa de los derechos humanos y de la estabilidad democrática en la región.
En total fueron 18 las vulneraciones recogidas en 14 casos. Así lo informó el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela en un comunicado donde detalló las agresiones, 5 restricciones de acceso a la información, 5 incidentes de discurso estigmatizante, 4 agresiones y ataques, 3 medidas de censura y un acto de uso abusivo del poder estatal. 4 medios de comunicación, una organización de defensa de derechos humanos, 32 trabajadores de la prensa y un activista fueron afectados por los presuntos casos, según el Instituto Especializado en la Defensa de la Libertad de Prensa y el Derecho a la Información en Venezuela. Cabe destacar que 10 de las limitaciones ocurrieron en el entorno tradicional, mientras que 4 en el de derechos digitales. El pueblo de Venezuela puede ver este palacio, cómo fue restaurado, cómo fueron restauradas sus oficinas. Esa anterior junta directiva que estuvo aquí encabezada por Juan Guaidó, se robaron hasta los cables, desmantelaron toda esta Asamblea Nacional que es un patrimonio de nuestra patria. Acudiremos en las próximas semanas ante la Fiscalía General de la República para ya hacer todo lo posible para que esos señores de una vez por todas estén tras las rejas, no solo por los hechos que han cometido, sino también por lo que ocurrió aquí. Se robaron el dinero, se cogieron hasta el dinero de los trabajadores y las trabajadoras de esta Asamblea Nacional, aparte de desmantelarla. Se robaron obras de arte que desde el tiempo de Guzmán Blanco estaban en este bello palacio. Organizaciones sindicales del país rechazaron este miércoles las recientes reuniones entre la administración de Nicolás Maduro y diversas organizaciones, tanto sindicales como civiles, en el Palacio de Miraflores. Esto lo hicieron en medio de una protesta en la que además exigieron mejoras salariales y el respeto al contrato colectivo. Hoy estamos dando una respuesta contundente en dónde están los trabajadores de este país. Las cúpulas se reúnen con las cúpulas. Las centrales sindicales, la sociedad civil está reunida con el gobierno, es decir, el gobierno se reúne con quien sencillamente puede hablar y puede sencillamente montar el show para los organismos internacionales, en este caso para la Organización Internacional del Trabajo. Nosotros a la OIT le llamamos la atención en función de que venga y escuche a los trabajadores. Los no federados también somos importantes en esta situación, pero además hay un mecanismo de presión. ¿Por qué allí no se discute el problema en las tablas salariales? Cuando es un problema que está agravillando a todos los trabajadores de la administración pública. Bueno, sencillamente porque no están interesados en discutir eso. O limpiar por donde pasa la novia, hacer ver que hay una normalidad en el país no hay normalidad. Que el gobierno va a buscar con quién conversar. Aquí están los familiares de los trabajadores presos, 155 trabajadores presos por protestar como yo, por exigir salario digno, por exigir pensiones dignas. ¿Por qué no los libera? Las fuerzas sindicales trancaron por varios minutos parte de la avenida Baral, mientras que de manera casi simultánea pensionados y jubilados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se concentraban en la Plaza de la Moneda con la exigencia de pensiones dignas. Oiga, señor presidente, es con usted la cuestión. Usted me pagó 7 bolívares por una humilde pensión y eso no me alcanza a mí ni para comprar un pantalón. Tengo que salir a la calle, yo vendo coroto, ropa usada y vendo corotos. Lo que me sale, lo que me regalan, yo lo vendo y con eso vivo. Yo no pensé nunca en esto, jamás. Yo pensaba que íbamos cuando tuviera mi tiempo de jubilación, iba a vivir mejor. Yo me iba hasta enchinchorrearme, como dice, que uno en una silla meciéndome y tal. Yo no como 3 veces al día. Yo como en la tarde cuando llego, a las 4 o 5 de la tarde. Porque en la mañana y el mediodía yo no tengo almuerzo. Sindicatos aseguran que continuarán en las calles exigiendo sus derechos y que ya tienen una agenda pautada para las próximas semanas. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Buenas tardes. El director de la organización no gubernamental Monitor Salud, Mauro Zambrano, denunció que solo el 23% de los hospitales del país cuentan con el servicio de agua. El 61% de 61 hospitales de 22 estados del país han reportado que no tienen
cloro en estos centros de salud. O sea, el 61% de estos 3 meses no existió cloro y bueno, eso no contribuye obviamente con la sanidad y corren en riesgo los pacientes que están hospitalizados en obtener bacterias y todo lo que tiene que ver pues con su salud. Pero además el tema del agua, solo el 23% pudo tener acceso a agua entre 19 y 24 horas. El dirigente sindical aseguró que los trabajadores del sector salud son amenazados por las autoridades por denunciar la situación de los centros hospitalarios. Las amenazas, o sea, las amenazas de los trabajadores, o sea, a los trabajadores los tienen amenazados, a pesar de que tienen bajos salarios, todo lo que tiene que ver con lo que ustedes ya bien saben, se registraron 130 amenazas de trabajadores, o sea, trabajadores que van a los centros de salud en los distintos estados y aquí en Caracas, y bueno, son amenazados, amedrentados, en este caso por las autoridades del centro hospitalario. Con respecto a la reunión que mantuvieron los sindicalistas con Nicolás Maduro, Zambrano sostuvo que esperan acciones concretas para solucionar los problemas de los venezolanos. Nosotros esperamos pues respuesta, porque va a ser satisfactoria mientras haya respuesta. Nosotros esperamos que haya respuesta ante toda esta situación que nosotros presentamos en el tema de los trabajadores, pero también en el tema de la salud de nuestro país. O sea, hoy nosotros estamos poniendo primero la gente, porque creemos que pueden haber distintos diálogos en el país, pero tiene que ser basado con primero estén los problemas de los ciudadanos. El representante del Sindicato de Hospitales y Clínicas pidió a los demás gremios unirse a la exigencia del cumplimiento del artículo 91 de la Constitución Nacional, que establece que el salario mínimo debe alcanzar para adquirir la canasta básica alimentaria. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. De escogencia de un nuevo candidato presidencial a presentarlo en el proceso del año 2024 sea expresión de la más amplia voluntad de la ciudadanía venezolana y no resultado de expresión de conciliábulos o cúpulas o grupos interesados en imponer su voluntad, sino por el contrario, que sean los ciudadanos quienes decidan al respecto. Hay una circunstancia que paradójicamente favorece esta situación, que es, la situación que no es para nadie un secreto, de fractura, de división en la cual se encuentra la oposición venezolana y que, dada esta condición de que no hay instancia, no hay reglas de juego para avanzar en un proceso de una decisión tan importante y trascendente para el país como es seleccionar el próximo candidato presidencial, esto permita entonces que sea el ciudadano la consulta abierta, directa, la que pueda permitir. 60 sitios web bloqueados y al menos 36 páginas de noticias fue el balance que dio el informe 2021 de la organización no gubernamental BE Sin Filtro. Esto da cuenta de la precaria conexión a Internet que tiene el venezolano y más aún de la censura que existe en el país. Más de un cuarto de los sitios de noticias en Venezuela presentaron al menos 2 bloqueos de VPN por parte de CanTV durante el año 2021. Asimismo, la Estatal de Comunicaciones aplica bloqueos HTTP y HTTPS, los cuales son más difíciles de burlar. Reportamos cómo continúa y se extendió durante 2021 la increíblemente extensa censura de Internet en Venezuela, especialmente contra los medios de comunicación. Esto abarcando múltiples dominios, porque incluso con la necesidad de evadir la censura, algunos tienen distintas direcciones, distintos dominios en Internet, y estos también son bloqueados, llevando una gran cantidad de 45 dominios sobre páginas de noticias web bloqueadas. Esto es, digamos, casi todo el ecosistema de noticias digitales al cual los venezolanos acceden regularmente, y esto limita de manera fundamental el ejercicio de los derechos humanos en Internet en Venezuela. El informe reveló que Amazonas, Apure, del Tamacuro, Sucre y Guárico son los estados con menor penetración de Internet en el territorio nacional, mientras que Miranda y Caracas los que representan una mayor conectividad.
Con respecto a la velocidad de conexión, Venezuela se encuentra actualmente como la segunda más lenta de Latinoamérica. Lo más importante para el ciudadano es que tenga instalado un VPN en el que pueda confiar. Nosotros recomendamos a la gente instalar Siphon o Tunnelbear. Son los dos VPNs que sentimos que tienen una oferta, un plan gratuito que sirve para el internet que tenemos en Venezuela, a veces por la generosidad de estas mismas empresas, y además son de confianza. Asimismo, pese a los esfuerzos de las teleoperadoras de brindar mayor velocidad en las conexiones para Venezuela, Aspurua insiste en que uno de los temas más delicados en el país es la censura que actualmente se vive. Un internet más rápido y de mejor calidad siempre va a ser un beneficio, pero no va a ser el beneficio que realmente deberíamos tener los venezolanos. Los venezolanos merecemos un internet que no solamente sea bueno, estable, suficientemente rápido para ser productivo, sino que también al mismo tiempo sea compatible e impulse el ejercicio de los derechos humanos. Es un error pensar que lo único que importa en el internet es que el internet vaya rápido, si realmente alguien te está diciendo qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer. A lo mejor algunas de las cosas que se van a poder hacer con ese internet más rápido van a estar permitidas y más adelante eventualmente no van a estar permitidas porque ya a quien está tomando decisiones de qué censurar y qué no, ya no le gusta. Además de los ataques digitales, BE Sin Filtro denunció un alarmante aumento en los casos de phishing, estafas y usurpación de identidad por parte de delincuentes que buscan vulnerar las cuentas de los usuarios en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. El día de hoy la alcaldía del municipio Libertador, capital del estado Mérida, ofreció un balance acerca de las afectaciones dejadas por las lluvias de los últimos 3 días en este estado de la región andina del país. Hasta los momentos, más de 120 familias se estarían viendo comprometidas con respecto a esta situación. Empezó a brisar, pero fue lentamente, ¿no? Y de repente nos acostamos a dormir. Y de repente, o sea, yo sentí como que me afocó como una luz de una moto. Entonces yo me levanté porque sentí que era una moto que supuestamente ese día mi yerno se iba para Colombia, para Cúcuta. Y me levanté y no veía nada. Y cuando yo sentí, era la quebrada ya estaba tirando y era, o sea, pero yo no sé por qué fue, pero fue de un momento a otro. Hasta los momentos, algunas familias se encuentran aisladas por el derrumbe de varios puentes. Además, 30.000 hogares se mantienen con interrupciones en el servicio de agua por tuberías por los daños en diferentes diques. La alcaldía ha puesto, todos sus obreros, sus cuadrillas, para recuperar todo lo que tiene que ver con el espacio de la parte baja del dique viejo, como es conocido, para surtir entre viernes y sábado, Dios mediante. Si la operatividad de la maquinaria no se para, si el clima lo permite, entre viernes y sábado debería estar restableciéndose buena parte del servicio de agua potable a toda la cuenca del Chama. Agradecerle a esos hombres y mujeres que están trabajando con lluvia, con sol, para recuperar los diquetomas, para recuperar el dique viejo. Los sectores El Chama, El Chamita, El Arenal, La Don Perucho, así como el municipio Campo Elías en la ciudad de Ejido se han visto afectados con respecto a las precipitaciones, quedando sin agua por tuberías durante algunos días. El reporte oficial es que al menos el 60% de esta población se habrían visto afectados durante estos días y los próximos mientras consiguen resolver la situación. Con esto despedimos este contacto informativo, reportando desde el estado de Mérida. Soy José Gregorio Rojas, BPI TV. Buenas tardes, Emanuel. Buenas tardes, amigos de la emisión central. Con 93 votos a favor, 24 noes y 58 abstenciones, los países que conforman la Asamblea General de la ONU suspendieron a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La medida impulsada por Estados Unidos supone un castigo moral en contra de Moscú. No en vano, la resolución aprobada condena las violaciones y abusos graves y sistemáticos cometidos por fuerzas militares rusas durante la invasión a Ucrania. La decisión deja sin efecto los derechos de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos. Sus diplomáticos podrán, sin embargo, estar presentes en los debates. Se espera que, al no tener voz ni voto, la delegación rusa intente influir en las decisiones del Consejo a través de naciones aliadas como Venezuela, Cuba o China. Ese último país abandonó la aparente neutralidad con la que se había manejado hasta este 7 de abril.
Pekín se opuso a la suspensión de Rusia y su embajador en la ONU, Zhang Yun, aseguró que la resolución adoptada intensificará la confrontación de las partes involucradas. La advertencia del representante chino podría concretarse de dos formas. Al saberse suspendida del Consejo de Derechos Humanos, Rusia podría escalar sus ataques en Ucrania, sobre todo en la región del Donbass. Moscú también podría emprender acciones bilaterales en contra de los 93 países que votaron por el sí. En todo caso, la suspensión refuerza el cerco internacional que intenta edificarse en contra de Rusia por su avanzada sobre un vecino no alineado con los intereses del Kremlin y por los crímenes de guerra que de forma inescrupulosa han sido cometidos por soldados rusos en suelo ucraniano. La información que manejamos es que de manera temporal, mientras se instalan en una oficina en la ciudad de Caracas, están trabajando desde el piso 5 del Tribunal Supremo de Justicia. Desde allí se están haciendo las reuniones y se están haciendo las revisiones de los expedientes que ellos están analizando. Ahora, esto hay que entenderlo en el contexto en el que está firmado esta carta de entendimiento y en lo que fue la reunión reciente con el presidente Nicolás Maduro, en la cual se señaló que están haciendo un acuerdo de cooperación para brindar asistencia técnica. Y si seguimos las declaraciones del fiscal CAG, que ha apostado a que las investigaciones se hagan en Venezuela y en que se recuperen las instituciones y la justicia en Venezuela, pareciera que esta cooperación técnica tiene que ver con esto. Nosotros en la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia queremos que se haga justicia y que se sigan todos los caminos para la justicia, sea nacional o internacional. Estampitas, rosarios y velas constituyen herramientas fundamentales de la Semana Santa. Este año, tras 2 de pandemia, los vendedores de este tipo de artículos se encuentran muy esperanzados con la llegada de la Semana Mayor. Las túnicas moradas ya comienzan a aparecer en la ciudad. Vendedores se preparan para la semana más importante para la fe católica, la Semana Santa. Ahorita las ventas están un poco flojas, pero tenemos fe que en esta semana se mueva en 5 y la grande en 7. Las grandes aquellas en 15, en 10. En la Plaza de la Candelaria ya se encuentran los tradicionales puestos de venta de artículos típicos de la temporada. Aseguran que los ciudadanos esperan con alegría el inicio de las actividades litúrgicas. Está de verdad muy animada. Este año, bueno, debe ser porque tenemos ya 2 años, ¿verdad?, que hemos estado en pandemia. Y este año hemos visto, o sea, la gente está esperando la Semana Santa con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Y bueno, las ventas, pues, ahí está más o menos. Porque, claro, ahorita en Semana Santa me imagino que van a mejorar. Y bueno, igual, cualquier cosa que se haga es buena. En estos lugares se pueden conseguir velas a partir de 1 bolívar, velones hasta 25 bolívares, estampitas en 2 bolívares, el incienso entre 5 y 10 bolívares y rosarios entre 5 y 50 bolívares. Si usted por su parte desea ofrendar flores naturales, puede adquirir rosas, girasoles, margaritas o lirios a partir de 6 bolívares por unidad o ramos entre 25 y 50 bolívares. Es importante destacar que para el momento de realizarse este trabajo, la divisa cotiza en 4.42 bolívares por dólar, según datos del Banco Central de Venezuela. A pesar que admiten que las ventas han ido un poco lentas, esperan que esto mejore en los próximos días. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. En Venezuela, el matrimonio se disuelve por 2 razones fundamentales: la muerte de uno de los cónyuges o el divorcio, un procedimiento legal que permite el cese de una relación. El matrimonio consiste en la unión de 2 seres que se atan, que se tornan lazos desde la perspectiva jurídica para construir algo que es esencial en una sociedad, que es la familia. Ese es el
propósito fundamental del matrimonio y que también se desconstruyen esos lazos a través del divorcio, porque no hay la afectación, el affectum romano ya desapareció. Y ese es el elemento que conlleva fundamentalmente el centro de lo que se denomina divorcio. Entre los requisitos para solicitar un divorcio se encuentra un inventario de bienes adquiridos durante los años de matrimonio y, en caso de ser acordado, un acta de voluntad de ambas partes. La duración para finalizar el proceso no debe exceder los 3 meses generalmente. Hoy, conforme la ley vigente, se puede hacer en las uniones de hechos simplemente a través de una declaración en notaría, pues el rompimiento de la relación. Y en lo que toca a lo que llamaban antes el mutuo disenso, es decir, el consentimiento, también es muy breve. No debe tardar más de una audiencia. Solicitar un divorcio en Venezuela ronda cerca de los $350. Solo en honorarios de los abogados, más los gastos de la inscripción ante el Servicio Autónomo de Registros y Notarías, que va desde 0,01 petros hasta 1 petro, lo equivalente a $56 aproximadamente. En el caso de las parejas que desean divorciarse y uno de los cónyuges se encuentra fuera de Venezuela, los gastos pueden incrementarse entre 100 y 300%, debido a que los documentos requieren un visado especial. Para que surta efecto un documento en el exterior, debe ser visado por el consulado y luego, por supuesto, para que surta efectos jurídicos válidos en Venezuela. Según los abogados consultados diariamente en el país, se introducen cerca de 250 demandas en los tribunales en materia civil y de menores con el objetivo de solicitar un divorcio. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. La Unión Europea entregó a Ucrania un cuestionario para completar el proceso de solicitud de membresía al bloque europeo tras la visita a Bucha de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto al alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell. Asimismo, la diplomática afirmó que Ucrania pertenece a la familia europea. Además, condenó los ataques rusos que calificó como fríos e imprudentes. El primer ministro Boris Johnson señaló que Gran Bretaña enviará más misiles antitanques y antiaéreos a Ucrania tras el bombardeo en la estación del tren en Kramatorsk. Rusia revocó el registro de 15 oficinas de representación de organizaciones internacionales y no gubernamentales, incluidas Amnistía Internacional y Human Rights Watch. El hecho se dio presuntamente porque estas instancias infringían en la actual legislación del Kremlin. No es censura, es combatir actos delictivos que se reproducen por medios no solo de prensa, se dijo de todo, cualquier tipo de medio, incluso de grafitis en las paredes, porque ahí se mandan muchos de los mensajes, las maras, las pandillas, se comunican por este tipo de mensajes. Las huilas, yo no sé si tú sabes qué es una huila es un mensaje cifrado que las pandillas sacan de las cárceles y que con ellas dan instrucciones para que sigan operando sus estructuras criminales. Es decir, lo que se ha dado es una norma general en la cual se está tratando de combatir este mecanismo de comunicación, de promoción y de apología del delito. Está incluido todo el que cometa ese tipo delictivo. Si un medio, no importa si es televisión o es un tipo pintando un graffiti, está haciéndole propaganda o está transmitiendo un mensaje, está cayendo en la figura delictiva. El medio que no lo haga no tiene por qué temer. Entre tanto, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que más de 8.000 presuntos pandilleros fueron capturados en 13 días y solo 12 de ellos tienen régimen de excepción, tras el decreto por una escalada de asesinatos que dejó más de 80 muertos.